Y nos disponemos a hablar con Judith Galarza Campos, que entiendo fue nombrada recientemente presidenta de FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. ¿Cómo estás, Judith? Muy buenos días. Te saluda ya al aire. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Sergio Centenaro y Ronnie Fuchs. Estamos haciendo este programa con fundamento criollo desde la provincia de Misiones, República Argentina, y es un gusto poder saludarte. ¿Dónde estás ubicada? ¿Estás en el Distrito Federal? No, yo estoy acá en la frontera de México con Estados Unidos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que hace frontera con El Paso, Texas. Bien, bien. Entiendo Desde que acá los saludo. Muchas gracias. Entiendo que recientemente en Buenos Aires ha sido nombrada presidenta del FEDEFAM. ¿Es así? Sí, así es. Sí, fui nombrada por mayoría en Buenos Aires para ocupar la responsabilidad de presidenta de FEDEFAM. Bien. Judith, estamos en un país donde los derechos humanos y los juicios por delitos de lesa humanidad han avanzado mucho. Entendemos que la política de juicios por delitos de lesa humanidad son un modelo para el mundo. Por citar un caso, España, que ha tenido que sufrir el franquismo tantos años, no ha sabido, no ha podido o no se animó a enfrentar esto y poder castigar a aquellos que han utilizado el terror desde el Estado para amedrentar o cambiar el destino político o económico del país. Esto España lo vivió, pero sin embargo no lo hizo. La Argentina, más allá de las deficiencias que uno pudiera acusarle a la democracia argentina, uno de los puntos altos es la lucha por los derechos humanos. Sin embargo, quizá cometemos el error o la desinteligencia de no informarnos sobre lo que ha ocurrido en otros países del mundo y sobre todo en países hermanos, como pueden ser los de América del Sur, pero también de México. ¿Qué historia vivió? ¿Querés ayudarnos a entender por qué es necesario que haya una organización de derechos humanos por detenidos desaparecidos en México? ¿Qué historia le tocó vivir a México? Bueno, se puede decir que la historia es su género porque se ponía, nosotros aquí vivíamos en una democracia, un gobierno que se solidarizó con Cuba cuando fue totalmente bloqueado, un gobierno que recibió exiliados argentinos, chilenos, uruguayos, y bueno, se aparentaba que era la democracia plena. Pero en el interior, interno, la represión se empezó, bueno, siempre se ha dado porque es lucha política por el poder. Entonces, tenemos una historia de represión muy conocida a nivel internacional del movimiento del 68, el 2 de octubre del 68, donde fue una masacre contra estudiantes, maestros, pueblo en general, por el solo hecho de exigir demandas básicas, la libertad de los presos políticos que eran los ferrocarrileros, algunos maestros y médicos que estaban también por movilizarse por mejores condiciones de vida, y eso marcó, se puede decir, un hito de nuestra historia, el antes y el después, que después de esa represión surgieron muchos movimientos armados en nuestro país porque no se les permitía expresarse libremente. Y así como venimos con una lucha de impunidad porque justificaban que habría que eliminarlos porque eran comunistas y afectaban al gobierno. O sea, ¿sí? Sí, sí, te escucho, te escucho. Te estoy escuchando. Judith. Perfecto. Uh-huh. Judith, la Y pregunta... Ajá, continúa, continúa. sí, y siguió el tiempo. Después se unieron, los gobiernos se unieron a lo que fue la política de seguridad,
trazada por el gobierno de Estados Unidos, donde consideraba enemigos internos a todo aquel que quería movilizarse para transformar la sociedad, una sociedad más justa, lo que nuestros hermanos, yo tengo una hermana detenida desaparecida desde el 78, llamaron una sociedad socialista, una sociedad que fuera equitativa, que repartiera las riquezas en nuestro pueblo, que se les garantizara la salud, la educación, la vivienda, trabajo digno, y que la soberanía nacional fuera respetada. Entonces de ahí empezó la represión, desapariciones forzadas, que por cierto iniciaron en Guerrero, un estado muy rico, pero a la vez con mucha pobreza y que todavía hasta la fecha no se ha podido transformar ese estado. Ahí inician las desapariciones forzadas. ¿Querés contarnos la historia? Yo vi que en tu foto de perfil aparece un afiche, un volante, donde bueno, se muestra Leticia Galarza Campos, se ve la foto de ella, y dice detenida desaparecida 4 de enero de 1978 en Sede, México. ¿Qué es Sede, México? Ciudad de México. Ciudad de México, claro. Sí, antes era Distrito Federal. Ahí está. Pero hoy es Ciudad de México. Mi compañero se ríe como diciendo, ¿cómo no te diste cuenta? Algo tan sencillo. Bueno, no me di cuenta. Bueno, no, tranquilo. Bueno, así nos pasa a veces. Esta foto que evidentemente es tu hermana, ¿fue tomada cuánto tiempo antes de su desaparición? La verdad es de que no sé exactamente a cuál foto te estás refiriendo, porque nosotros nada, la Brigada Blanca llegó a mi casa el 26 de agosto del 76, secuestró a mi mamá, a mi hermano que tenía 17 años y a mi hermana Patricia que tenía como unos 19 años. Y los dejó 3 días para tratar de investigar dónde estaba mi hermana. Ellos se llevaron todo, se llevaron documentación, actas de nacimiento, pasaportes, todo, se llevaron todo. No nos dejaron ni una foto, no, fuimos sacando fotos poco a poco de amigas que nos las proporcionaron, pero hay una foto donde fue tomada cuando ella la detuvieron, que está en el campo, no sabemos si en Morelia 8, un lugar que controlaba Miguel Nazararo, donde tenía todos los presos, y luego los distribuía al campo militar o a los campos militares de todo el país, y sabemos que ella estuvo en el campo militar número 1. ¿Por qué la secuestraron? ¿Por qué allanaron la vivienda donde residía la familia? ¿Tenían alguna actividad política que les molestara a estas brigadas blancas que hizo mención? Que me gustaría saber qué son las brigadas blancas también. Mira, ella empieza a participar desde muy jovencita en todos los movimientos de protesta aquí en Ciudad Juárez, porque ella nació aquí en Ciudad Juárez, el 9 de febrero de 1953, yo nací en el 54, o sea, somos pareja de hermanos porque fuimos 13, y ella desde muy jovencita empezó a participar y más o menos como en el 74 se incorpora a la Liga Comunista 23 de septiembre, que era un movimiento armado, con el objetivo de derrocar este gobierno y establecer un gobierno socialista. Pero usaron todo el poder del Estado, económico, político, y fue detenida desaparecida. Pero la Brigada Blanca se constituyó en 1976. Cabe resaltar que en agosto de 1976 un comando trató de la de la Liga Comunista 23 de septiembre, trató de retener a la hermana de José López Portillo, y ahí
asesinan a mi cuñado, al que es el papá de la niña de mi hermana, que dejó una niña de 1 año. Y a partir de ahí se constituye la Brigada Blanca. ¿Por qué? Porque el comando que iba a retener a la hermana de López Portillo con el objetivo de exigir la presentación con vida de otros detenidos desaparecidos que ya había desaparecido el gobierno de José López Portillo, entre ellos el papá de mi cuñado. Entonces ahí lo matan, pero nace la Brigada Blanca. Y esa Brigada Blanca está constituida por más de 400 hombres que tenían toda la estructura económica, carros, podían ir en las gasolineras, el carro lleno de gasolina, tenían hoteles, tenían un montonal de estructura para eliminar completamente a lo que era la Liga Comunista 23 de septiembre. Y casi lo logran. Se quedó mucha gente de sobreviviente, pero sí eliminaron a muchísima gente. ¿Por qué? Porque sí tenían una gran simpatía. Los primeros que empezaron de la liga, que los encarcelaban, entonces la multitud se lanzaba a defenderlos, el pueblo se organizaba para ir a visitarlos a las cárceles y entonces aplican la estrategia que viene desde la década del nazismo, de Hitler, de esta gente que desapareció más de 6 millones de personas en la Alemania nazi. Uh-huh, uh-huh. Judith, vemos que has tenido una actividad muy, muy, muy importante, ¿no? En la defensa de los derechos humanos en México y sobre todo pidiendo justicia por tu hermana. ¿Cómo han sido? No sé si vos llegaste a militar en esa liga comunista en aquellos años. ¿Y cuáles eran las conversaciones que vos mantenías con Leticia, con tu hermana? Las conversaciones, bueno, nosotros siempre fuimos pareja de juntarnos como hermanas, hacer ella siempre fue muy estudiosa, fue muy comprometida, muy responsable, y yo era como más el que no quería estudiar y me insistía, vamos a estudiar, hermanita. No, 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 yo no puedo porque ¿cuándo quieres que me quieres registrar en la escuela? El viernes, no, yo tengo un baile. O sea, yo tenía como esa vida, ese pensamiento romántico de que yo quería encontrar mi príncipe azul, quería tener mi casa y nunca acepté que me invitara. Es más, sí me invitó varias veces, nos fuimos a dar serenatas con sus compañeros el Día de las Madres. Yo conocía a varias gente, pero no era porque yo era parte de la liga, porque nunca quise ser de la liga. Uh-huh. No tenía incluso interés en lo político. Uh-huh. Y no, yo le dije que no, que ella lo hiciera, pero yo no. Pero ya incluso yo no sabía que ella era de la liga. Me entero porque yo encontré en un cajón de la cómoda, donde guardábamos nuestra ropa, un folleto, un periódico que se llama Madera, que repartían en todos lados. Y yo le pregunté, estaba asustada, yo le pregunté quién era ese periódico, y me dijo que era de ella. Entonces ahí me di cuenta que ella era de la liga. Pero yo tenía un concepto del que recogía de toda la propaganda que tenía el gobierno, que eran comunistas, que eran, que se comían a los niños, que eran ateos. O sea, estaban preparando el terreno para reprimirlos y que la gente dijera, no, pues que se lo lleven, porque si son ateos, pues no, ya ves que el pueblo mexicano es muy religioso. Entonces eso abrió el campo para que fueran reprimiendo, asesinando y que casi nadie se movilizara. Y además los tachaban de terroristas. Entonces, pues en la medida que yo me fui comprometiendo, estudiando por qué habían entrado a participar,
que estaban con el pueblo, que querían la transformación para que ya no se murieran niños de hambre. Todo eso, me convenció que su lucha es justa, todavía sigue siendo justa, y que yo iba a seguir desde el campo democrático, luchando para que todas las demandas que ellos enarbolaron fueran conquistadas, fueran logradas. Son más de 1,300 detenidos desaparecidos por razones políticas. Ahí como que se molesta la gente porque yo hago la separación, pero cuando a nosotros nos desaparecen a nuestros hermanos y que sabemos que es el gobierno, nosotros teníamos ubicado al enemigo. Es el gobierno en que se llevó a nuestros familiares. Ellos son los que están violentando los derechos humanos. Nosotros les decíamos, si cometieron un delito, nosotros no tratamos de borrarles el delito que no cometieron nuestros hermanos, pero preséntenlos, denles la oportunidad a que ellos se defiendan, no estén inventando tantas cosas. Cuando se llevan a mi mamá, que la dejaron 3 días, le dijeron que había robado bancos, que había matado 10 policías, que era una mujer que más valía que se las entregara viva porque cuando la agarraran le iban a matar. Y mi mamá salió toda sorprendida y asustada. Claro que nunca les dijo nada porque no sabía nada, pero ella decía, mi hija Leti mató 10 policías. Yo le decía, ay, ¿tú qué les haces caso? No les hagas caso, mamá. Ay, que robó mucho dinero. ¿Y cuánto te mandó a ti? Nada. Entonces, no les hagas caso. No les hagas caso porque están tratando de convencerte de que ellos la van a asesinar y punto. Entonces, no ha sido sencillo. No ha sido sencillo. Uh-huh, uh-huh. Judith, ¿cómo está estipulada todos los que son delitos de crímenes, de detenciones y desapariciones en México? ¿Existe el criterio de no prescripción de delitos de lesa humanidad? O sea que es posible poder avanzar en juicios para poder castigar a los culpables de este terrorismo de Estado que ha sucedido en México. ¿Cómo es la situación? Sí, de hecho, en el 2010 el gobierno firmó la Convención Internacional que protege a todas las personas contra las desapariciones forzadas, pero puso una reserva y no reconoció al comité que se encarga de visitar los países y de dar un seguimiento a los casos de desaparición forzada. Quiero decirte que desde que nace la desaparición forzada en los 60s al 2000, nosotros ya teníamos cerca de 70,000 detenidos y desaparecidos, pero en su gran mayoría eran jóvenes, mujeres, que la desaparición de mujeres nace aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue un escándalo porque borraban las pruebas, supuestamente no encontraban a nadie, pero era claro que era trata de personas, trata de niñas sobre todo. Uh-huh. Y también empezó la desaparición en los 80s y 90s con los casos de personas que involucraban en el narcotráfico. Y ya después fue una cosa escandalosa. Pero las desapariciones vienen desde la época de Fox, de Felipe Calderón, de Peña Nieto, que dejaron más de 100,000. O sea, eso fue una situación de política de Estado. Recuérdate que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y agarró parejo. No le interesaba que hubiese gente inocente que no tenía nada que ver, se llevó parejo, pero además, como era avalado, como era una política de Estado, la represión, pues se llevaban a las personas porque querían extorsionarlas y no se dejaban, y eso fue escandaloso. Aquí en Ciudad Juárez se desató la delincuencia al 1,000%. Pregúntale a cualquier ciudadano de Ciudad Juárez y todos vivieron la represión directa o indirecta, todo en la ciudad.
Eso dejó como secuela grandes grupos delincuenciales, porque no es cierto que estaban combatiendo el narcotráfico, es que estaban acomodando sus estructuras de narcotraficantes que sí los apoyaban a ellos y los que no, pues los querían eliminar. Pero dejaron en verdad cientos y miles de detenidos, desaparecidos, de ejecutados. Nos ejecutaron a una familia casi completa de compañeros y compañeras que siempre participaron con nosotros en lo político, que es la familia Reyes Salazar, que vivía en el Valle. Fueron cerca de 9 personas que asesinaron y casi la mayoría salió al exilio. Entonces, pues que nos cuenten a nosotros. Quien no conoce la historia de México, cree que todo lo que está pasando ahorita es muy grave, pero es secuela de lo que dejaron esos gobiernos represivos, prepotentes, criminales, y se firma la convención en el 2010 y cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, reconoce el comité y el comité en el 2020 estuvo aquí visitándonos. Yo tuve la oportunidad de hablar con el grupo y le explicamos toda la historia del pasado y ellos pudieron recorrer todo el país. Por supuesto que las estructuras delincuenciales todavía siguen ahí porque sí han sido pagadas por empresarios, por caciques, porque todavía en algunos lugares mandan y tienen el poder. Pero como política de Estado ahorita no es permitida la desaparición forzada. Claro que existen un montonal de autoridades que no acatan todas esas, como el de Guadalajara, el de Jalisco, como el de Chihuahua, que son panistas. Pero la convención automáticamente, tú puedes hacer la demanda y existe la demanda judicialmente por desaparición forzada en el caso del papá de Nadine Reyes y de Margarita también, que fueron desaparecidos en el 2006 y que hoy están haciendo muy buen trabajo y exigiendo que sean investigados los cuarteles donde se presume que están donde se los llevaron. Judith, la actividad de FEDEFAM, ahora como presidenta, no sé por cuántos años es el ciclo, ¿no? Que te corresponde presidir la federación. ¿Tiene, digamos, presencia en cuántos países de Latinoamérica y cuál es tu rol, digamos, cuál es la dinámica de esta federación? FEDEFAM nace en 1980 en San José de Costa Rica y fue el primer encuentro de familiares que algunas ya se conocían, por ejemplo en Bolivia, cuando fue la Corte Interamericana, que fue la Organización de Estados Americanos y que tuvieron que salir urgentemente porque hubo un golpe de Estado en Bolivia. Entonces ya se conocían muchas de ellas y se juntaron precisamente en San José de Costa Rica y ahí convocadas por el padre Juan Vives Zuria, que era de origen vasco y que promovió que nos juntáramos a nivel de América Latina. Fue muy, muy acertado. Y de ahí es que en el mismo año, en el 81, nos juntamos en Venezuela, en Caracas, Venezuela, y ahí se conforma institucionalmente la federación, y ahí se hace un plan de trabajo muy importante de que incluso se propone que el Día Internacional del Detenido y Desaparecido, el 30 de agosto, todos nos unamos a una sola voz para exigir justicia y verdad y no a la impunidad. Entonces, la ONU, y ahí mismo en estos congresos, el primero y el segundo,
se planifica que hay que impulsar la Convención Internacional que protege a las personas contra las desapariciones forzadas. En ese tiempo algunos abogados decían, no lancen la convención porque eso se va a tardar muchos años, mejor lancen un protocolo. Dijimos, no, porque un protocolo es más reducido y la convención tiene que ser más amplia, donde reconozca como crimen de Estado la desaparición forzada y como delito de lesa humanidad. Y afortunadamente, pues en el 2005, que por cierto, nuestra compañera Marta Vázquez prácticamente estuvo al frente, bueno, mucha gente estuvo al frente, expertos, pero la compañera Marta Vázquez fue fundamental en este trabajo. En el 2005 se aprueba un grupo que dará seguimiento de expertos de la ONU y entra en vigor la convención en el 2010. Ahí entra en vigor y también reconocen el Día Internacional como desaparición forzada de personas. Y también quiero decirte que en estos momentos, pues nuestra lucha como comité ejecutivo, como presidenta, porque es un comité ejecutivo, no nada más soy yo la presidenta y ya, sino es la secretaria ejecutiva, que es nuestra querida y estimada Adela Antecolec, que estoy segura que va a hacer muy buen trabajo, porque además ya están todos los archivos que teníamos en Caracas, donde teníamos la oficina, están en memoria abierta en Argentina y ya desde ahorita se está haciendo muy buen trabajo. Están vicepresidenta, nuestra compañera de Brasil y una compañera de El Salvador. Y bueno, nuestra compañera de finanzas, nuestra querida compañera Gabriela de Chile. O sea, hay un equipo grande, compañeras de vocales de Colombia, hay un equipo que es el comité ejecutivo y que nos planteamos, bueno, hacer una revisión de cuántos países han firmado y ratificado la convención y han reconocido al comité contra las desapariciones forzadas que tiene que ir a los países, y esa sería una de nuestras tareas, pero también la lucha contra la impunidad. Hacer un balance de cuántos casos se han aprobado en cada país. Indudablemente que Argentina tiene, se puede decir, el número 1 de todo el trabajo contra los responsables de delitos de lesa humanidad. Judith, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Gracias por este testimonio. A la orden. Bueno, celebrar esta lucha y bueno, que signifique de alguna manera un freno a la locura y a esta violencia sistemática que a veces desde el Estado lastima tanto a los pueblos de Latinoamérica. Vaya si no hay cosas para decir. Podemos cerrar con una reflexión de lo que admiramos nosotros en la Argentina, la lucha de abuelas y madres de Plaza de Mayo. Sí, en verdad que es una lucha reconocida a nivel mundial. Todos los avances, imagínate, 133 nietos ya recuperados. En verdad que es un referente todo el trabajo que ha venido desarrollando en Argentina, pero también en toda nuestra América, en Guatemala, en Honduras, donde en este momento se está impulsando la Comisión de la Verdad. Y bueno, en verdad, la lucha nuestra va a continuar hasta que ya no exista ningún detenido desaparecido. Un abrazo muy grande, Judith. Gracias por esta nota. A la orden. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hablábamos con Judith Galarza Campos, es presidenta del FEDEFAM, es para tener presente, es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Latinoamérica, y está desarrollando una actividad importante que es la de revelar y mantener en agenda la lucha y los juicios dentro de lo posible según el avance de cada uno de los países,
los juicios condenando a los culpables por la desaparición y seguramente el asesinato de tantas personas en la Argentina. Nos ha aportado datos que son realmente tremendos en México. Hablamos ya de 90.000 desaparecidos, 100.000 desaparecidos. Ya en democracia, en México es realmente una situación alarmante.